En Dios, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la obra de sus manos, y podemos ver, ¿verdad?, a través de la naturaleza, la mano de Dios. Amén. ¿Sí? Todo fue pensado, todo fue planeado. Inclusive Darwin, ¿verdad?, que tenía la teoría de la evolución, dice que él al final, ¿verdad?, de sus días expresó, dice, verdaderamente Dios existe, ¿verdad? Porque él, una de las cosas que más le sorprendía del ser humano eran los ojos. Dice que los hombres, ¿verdad?, la ciencia, lo más que habían podido lograr, ¿verdad?, acerca de, por ejemplo, para una fotografía, era, creo que 50 megapíxeles, no sé cuánto era lo que había podido lograr el hombre. Y el ojo humano tiene más de 500 megapíxeles, y el procesamiento de las imágenes en tiempo real, ¿verdad?, es en fracciones de segundo. Y era lo que traía de cabeza a Darwin, ¿verdad? Así como puede ser, ¿verdad?, de algo tan perfecto, de dónde salió. Y él dice, verdaderamente Dios existe, ¿no? Amén. Nuestro cerebro, que tiene la capacidad para más de 3000 computadoras. Sí, la piel, ¿verdad?, cómo se regenera. Todas esas cosas, ¿verdad?, asombrosas de nuestro cuerpo. La naturaleza, por ejemplo, frutos, ¿verdad?, que tenemos frutos de todo tipo para poder comer. Porque la Biblia dice que Él hizo todo, ¿verdad?, para nosotros antes de que nos creara. Y podemos ver, ¿verdad?, la palabra, todas las profecías que se han cumplido, que la palabra es real, es veraz, y todas esas cosas, ¿verdad?, que Cristóbal Colón, si hubiera leído la Biblia, él tenía la teoría de que la tierra era redonda, y en el libro de Job ya hablaba que es el libro más antiguo, ¿verdad?, hablaba de que la tierra era redonda. Entonces hay muchas cosas que la gente desconoce porque no ha leído la Biblia, ¿sí? Hoy vamos a predicar acerca de Hebreos capítulo 13, allá en los versículos 8 y 9, Hebreos 13, versos 8 y 9. Y habla acerca, ¿verdad?, de Jesús. Y también habla acerca de las doctrinas extrañas. Hay muchos dicen, ¿verdad?, que los milagros que se suscitaron en los tiempos de Jesús ahora ya no se suscitan. Y la Biblia dice que aquí en el verso 8, ¿verdad?, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo. Amén. Amén. Inclusive cuando Él subió dijo, ¿verdad?, que cosas mayores, dice, que las que yo hice, ustedes harán. Amén. Porque voy al Padre. Así que Él está allá sustentándonos, ¿verdad?, en el trono. Amén. Así que vamos a darle lectura, nos vamos a poner de pie por respeto a la palabra, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice, todos juntos, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Verso 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Dice el verso 10, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Ahí pueden sentarse. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, verdad? Está hablando hay doctrinas hoy en día. Podemos ver la discrepancia, ¿verdad?, que había entre Pedro y Pablo. Dice que Pedro, ¿qué era lo que estaba haciendo cuando empezó el evangelio, a evangelizar? Dice que Pedro estaba haciendo dos cosas. Estaba él confundido en ese aspecto, a pesar
de que había estado con Jesucristo, a pesar de que había recibido el Espíritu Santo, él andaba ahí confundido. Y a los nuevos cristianos, ¿verdad?, a los que estaban recibiendo a Cristo, dice que los estaba judaizando. ¿Sí? A ver, ¿qué significa el judaísmo? A ver, alguien que me pueda explicar. ¿A qué se refiere? No creen en Cristo, los judíos. Así es, no creen en Cristo. ¿Qué más hacen? Se basan en la ley, ¿verdad? En la ley. ¿Qué era la ley para ellos? Aquí está la definición de judaísmo: conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que sigue la ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Sí? La ley era contraria, dice la Biblia. No la podían cumplir. Dice que si ellos fallaban en una tilde o en una jota, en cualquiera de los aspectos de la ley, dice que ellos quebrantaban toda la ley y se hacían culpables. Entonces, ¿qué hizo Jesús ante esta disyuntiva? Dice que allá en Efesios, en Filipenses capítulo 2, dice que siendo Dios, quiere decir que Jesucristo es Dios, que siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, dice, tomando la forma de siervo. Y dice que se hizo hombre, y en la condición de hombre todavía, fíjense, siendo Dios se humilló siendo hombre, y ya siendo hombre él se humilló más y tomó la forma de cordero, ¿verdad? Dice que él fue como un cordero a pagar por los pecados de nosotros. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Anteriormente en la ley que hacían, dice que sacrificaban un cordero, y la gente, ¿verdad?, que había pecado, ponía la mano sobre el cordero, y la sangre que estaba cayendo estaba purificando a la persona y estaba excusándola de pecado. Quiere decir que el que pagaba por ese hombre, ¿quién era? El cordero. ¿Qué culpa tenía? Y cada año era una matazón de animales por causa de los pecados. Entonces dice que Jesús tomó la forma de cordero y pagó por nuestros pecados. Su sangre fue derramada, pero dice que él hizo, Hebreos, que dice, él hizo un solo sacrificio una vez y para siempre, lo que dice Hebreos 10. Amén. Así que ahora, por el hecho de creer en Jesús, dice que tú eres absuelto de tus pecados. Amén, gloria a Dios. ¿O no? Es lo que dice Romanos 10:9, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué dice? Que Él se levantó entre los muertos, serás. Porque con la boca se confiesa para... ¿No lo escucha? Sin miedo. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Necesitan estudiar la Biblia. Para justicia. Quiere decir que somos justificados en la fe por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica. Y dice que si Él te justifica, ¿quién te puede juzgar? Nadie. Amén. Entonces debemos darle gracias a Dios. Y Él es el mismo, dice aquí Hebreos, de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Pero también dice la Biblia, hermanos, que nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? En Jesús, ¿verdad? ¿El Evangelio cuál es? El Evangelio es precisamente de que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que se levantó entre los muertos con poder y gloria. Él resucitó de entre los muertos, dice que Él es primicia, ¿verdad? Y ahora, si Él resucitó, entonces nosotros tenemos asegurada la resurrección por creer en Él. Entonces, eso es la vida eterna, ¿verdad? Dice que seremos resucitados juntamente con Él para salvación y para vida eterna. Y los que no creen, ¿qué dice
Juan capítulo 3, verso 18. ¿Qué dice la Biblia? A ver, saca tu teléfono por ahí, Daniel, a ver qué dice. Audible ahí con todo. Juan 3, 18, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. Y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino solamente en Jesucristo. Y hay mucha gente que anda creyendo en otras cosas, ¿sí o no? En muchas cosas creen, menos en Jesús. Y eso es precisamente de lo que habla aquí. A veces hay muchas personas hoy en día que están predicando la palabra, pero la están tergiversando. La están enseñando mal. Y la enseñan conforme a su conveniencia. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué dice la Biblia acerca del que predica en el altar? ¿Cómo debe de ser? Varón perfecto, ¿Amén? ¿Qué más? no mujeriero, no borracho. ¿Qué más? ¿Cómo tienes? Hay requisitos para predicar la palabra. No cualquiera puede predicar la palabra. El ministerio, ¿quién lo da? Jesucristo, dice en Efesios 6, ¿verdad? Dice, es el ministerio quíntuple. Él da 5 ministerios. ¿Cuáles son? Pastor, evangelista, Amén. Profeta, maestro. Son 5 ministerios. Apóstol. Y eso los da Jesucristo. Si Jesús no lo da, no puedes predicar. Lo tiene que dar Jesús. Y hoy en día mucha gente se pone por, yo quiero predicar, y se pone a predicar. Por eso hay tantas doctrinas extrañas. Dice que la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y tiene que ser entendida ¿cómo? Revelada tiene que ser por el Espíritu Santo. Si no la revela el Espíritu Santo, imagínense las personas cómo van a interpretar la palabra. Por eso hay tanta confusión acerca de la palabra de Dios hoy en día. Yo les voy a contar una anécdota, una fábula, no sé cómo quieran. Es una fábula acerca de un murciélago. Dice que hubo una guerra entre los ratones y las aves. Y se declararon la guerra a los ratones y las aves. Y dice que mientras los ratones iban ganando, dice que ahí estaba el murciélago, nomás escondía sus alas y se hacía pasar por ratón y andaba ahí luchando a favor de los ratones. Pero luego las aves, llegaron más aves y empezaron a prevalecer en contra de los ratones. Y dice que el murciélago abrió las alas y comenzó a volar y a confundirse entre las aves. Y así andaba. Hasta que hubo la confrontación ya directa, ¿verdad? Y que pregunta el ratón, dice, oye, ¿y el murciélago? No, pues ahorita andaba peleando a favor de nosotros, dice, desplegando sus alas y ¿cómo? Dice, pero si hace un ratito estaba en forma de ratón, dice, y peleando también con nosotros. No, este nos traicionó. Y que se van a buscarlos, pero ya eran ratones y aves en contra de él. Y dice que este salió huyendo, dice que no sabía dónde meterse y se metió, dice, en una cueva oscura ya donde no lo encontraron y ya no salía. Y hasta la fecha los murciélagos viven ahí escondidos entre la oscuridad, ¿verdad?
Y a veces, hermanos, hay cristianos, hay líderes que no saben si son ratones o son murciélagos. Así andan, ¿verdad?, en el mundo, divagando de un lado para otro con doctrinas que no se pueden afirmar en ninguna. Son como chapulines, ¿verdad? Andan de iglesia en iglesia y no saben ni quién son. No tienen una identidad. El verdadero cristianismo, ¿qué es lo que hace? Te da una identidad, ¿sí o no? ¿Nosotros qué somos? Decía el pastor Aarón de Estados Unidos hace 8 días. ¿Somos fanáticos o somos seguidores? Seguidores. ¿Qué vino a hacer Jesús? Cuando Él le dijo a Pedro, ven, sígueme, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Dejó las redes, dejó la barca, dejó de pescar y luego a Juan, a Andrés, a Felipe, a Natanael, a todos le dijo, síganme, ¿sí o no? Y lo siguieron. Les llamaron cristianos, les llamaron católicos, testigos de Jehová. ¿Cómo les llamaron a ellos? Seguidores. ¿Cómo los identificaron? Como seguidores de Cristo. Cristo no vino a formar religiones, ¿sí o no? Él nunca estableció, lean la Biblia. Dígame, ¿cuántos templos levantó Jesucristo? ¿Cuántas sinagogas? Ninguna. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y muchas veces, ¿verdad?, van a lugares, ven sinagogas y todo eso y se sienten, ahora sí que tocan las paredes y como si estuvieran santificadas. No, hermanos. La Biblia dice que Dios, ¿dónde habita? A ver, dígame. El corazón. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú eres un templo para Dios, así que tienes que cuidar lo que tú haces, ¿sí? Lo que tú eres, tienes que cuidarlo. ¿Para quién? Para Dios, para que Dios habite en ti. ¿Qué es la iglesia? Todos. La palabra iglesia, ¿de dónde viene? ¿De qué vocablo? ¿No es hebreo? Es griego. Eclesia. ¿Qué significa? Significa reunión. Es lo que significa iglesia. Reunión quiere decir que toda esta reunión que está aquí es la iglesia. No es esto. Son ustedes. Cuando ustedes se van, se va. La iglesia. Y cuando ustedes llegan y se reúnen, Llega a la iglesia. es la iglesia. ¿Y la iglesia qué es en sí? Cuando todos están creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador, la iglesia precisamente dice que es el cuerpo de Jesucristo. Y Él es la cabeza. Entonces, hoy en día la gente no entiende esas cosas y anda divagando en doctrinas extrañas, en filosofías de hombres, ¿verdad? Por eso dice allá en Jeremías capítulo 17, verso 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar ¿en quién? Cristo. En Dios nada más. Y hay muchos hombres que andan engañando. Diversas doctrinas extrañas, como dice Hebreos, ¿verdad? Que nosotros, dicen, no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, ¿sí o no? ¿Esas doctrinas qué son? Dice que son doctrinas de demonios, fíjense. ¿Qué hacen? Prohíben comer alimentos, ¿sí o no? Hay personas que dicen, no debes de comer carne de cochino, no debes de comer, ¿qué más? Conejos, nada de que sea rumiante, y que empiezan con dietas que están allá en Levíticos. No donar sangre también. Ajá, que no debes de recibir sangre ni donar. ¿Y qué dice Pablo acerca de eso? Dice que nadie te juzgue por lo que comes o por lo que bebes, ¿sí o no? Ni por días de reposo. Dice, porque vino Cristo a hacerte libre de todo eso. Amén. Dice, prohibirán casarse.
y prohibirán abstenerse de alimentos, ¿verdad? Hay personas que en abril dicen no comas carne, porque te comes a Cristo. Y todo el año se la pasan comiéndose a las personas ahí con los chismes, ¿verdad? Pero en abril son santos. Dice, prohibirán abstenerse de alimentos y prohibirán casarse. Hoy prohíben que se casen, ¿verdad? Los que ministran. Y que dice la Biblia en Timoteo, que el que predica la palabra tiene que ser casado. Sí. Tiene que ser amador de una sola mujer, no dado al vino, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y tener a su mujer y a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, en el amor de Cristo. ¿Sí o no? Primero se empieza por la casa de uno. Y la gente cree en eso, en todas esas cosas, y la Biblia, hermanos, debate esas doctrinas. La palabra echa afuera todas esas doctrinas. Por eso nosotros debemos analizar en lo que estamos creyendo, porque ahí está la salvación. Dice San Juan 5:39, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y andamos todos confundidos porque no leemos la Biblia. Nada más nos dejamos llevar por lo que nos dice, pero no estudiamos la Biblia. Entonces, si tu abuelo estuvo en un error, tu papá estuvo en un error y a ti te enseñó un error. Pues yo no voy a creer más que en lo que me enseñaron mis padres. Y si estaban mal, mi abuelo fue borracho y mujeriego, mi papá fue borracho y mujeriego, ¿por qué voy a ser yo borracho y mujeriego? No. Yo le dije, no, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. Es un patrón de conducta. Por eso dice en Éxodo 20, dice, yo que dice castigaré la maldad de los hombres desde la primera hasta la cuarta generación, ¿verdad? Amén. Quiere decir que si tú pecas, le vas a pasar eso ¿a quién? A tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y tus nietos, tus bisnietos a sus hijos, y ahí va la maldición. Pero ¿qué dice en el siguiente versículo? Pero yo hago misericordia en millares a los que me buscan y guardan mis mandamientos. ¿Dónde se rompe la maldición? Cuando tú comienzas a obedecer a Dios. Amén. Ahí se rompe la maldición. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios, dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y ahí se rompe toda maldición. Pero la gente sigue en sus maldiciones. Siguen comulgando, siguen viendo, pero siguen borrachos, siguen matando, siguen mintiendo, siguen robando. Hermanos, eso no es arrepentimiento. Cuando Jesús llegó, dice arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Tiene que haber un arrepentimiento, y arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso es arrepentimiento. Dios no perdona si no hay arrepentimiento, ¿no? Por eso dice allá en 2 de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, y si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré la oración que se haga en ese lugar. Hermanos, aquí dice Hebreos, ¿verdad? Que Cristo, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Así que su doctrina no varía, su voluntad no fluctúa, ni su propósito se altera. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en la verdad, evitando las novedades y rechazando las innovaciones. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Alguien que lo lea.
Además que lo voy a ganar yo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y reside corporalmente en él, ¿verdad? Ahí evita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa deidad? Dios. Así que Jesús es Dios, ¿o no? Y tenemos que someternos a su voluntad. Y tenemos que recibir su doctrina. ¿Qué es lo que vino a hacer Él? Él vino a dejar una doctrina, ¿sí o no? Él vino a dejar un evangelio. Ya el Viejo Testamento ya quedó atrás. Era el pacto antiguo, ¿verdad? Ahora estamos en un nuevo pacto, se le llama Nuevo Testamento. Amén. Y dice que este pacto, ¿cómo es? Es mejor. Antes estaban en la ley, hoy estamos ¿dónde? La gracia. En la gracia. Así que ahora es diferente. Dice que lo que era antes era la sombra de lo que hoy es la sustancia. Ahora es mejor. ¿O no? Y hermanos, y hay muchos que andan recibiendo doctrinas, obedeciendo preceptos, ¿verdad? De falsos maestros. Y están tergiversando la palabra que vino a dejar Jesús. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 5:6? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Jesús es el mismo en sus oficios, el mismo en su eficacia, el mismo en su voluntad. Por lo tanto, tenemos que rehusarnos a ser desviados por aquellos que enseñan algo diferente. Todo el pasaje es una fuente, hermanos, de disuasión contra la vacilación. La verdad es fija, el evangelio es eterno. Por lo tanto, tenemos que ser inamovibles, firmes, inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, ¿qué dice? Primera de Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Creciendo, dice, siempre en la obra del Señor. ¿Cómo puedes crecer tú en el Señor? Escudriñando la escritura. Amén. Pero ese es el conocimiento, ¿verdad? Que dice Primera de Pedro. Dice, añadir a la fe, conocimiento. Tienes fe, ¿verdad? Es que todos los que están aquí creen en Cristo. ¿O hay alguien que no cree en Cristo? ¿Hay algún budista aquí? ¿Hay algún islámico? Dice que a esa fe añádele virtud. ¿Qué es virtud? Es poder, fuerza, ¿verdad? Voluntad. Tienes que tener esa voluntad. Y a esa virtud añádele ¿qué? Conocimiento. Quiere decir que tienes que estudiar la Biblia. Si no la estudias, ¿cómo va a estar? Es como alguien que va a la escuela y no quiere estudiar. Nunca va a pasar, ¿verdad? Siempre va a ser reprobado. Y al conocimiento añádele piedad. Y de esa manera tú vas a ir creciendo a la estatura del hombre perfecto, dice que es en Cristo Jesús. Así que Dios te quiere ver en esa madurez. ¿Amén? Y hermanos, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirige sus versículos. Dice, achégate a Él según la instrucción que has recibido
de tus padres en la fe, y no prestes oídos a los que quieran inquietarte y seducirte. El enemigo, ¿quién es el enemigo de nosotros? Dice allá en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Quiere decir que tú no estás luchando en contra de personas. Hay alguien detrás de las personas que están induciendo inclusive a las personas a que tergiverses tu fe, a que te desvíes. Y Satanás está haciendo esfuerzos porque tú no creas. Dice, el Dios de este siglo, y habla ahí con una D minúscula, y ahí está hablando a Dios, ¿cómo se le escribe? Con mayúsculas, ¿verdad? Y ahí la Biblia dice, el Dios de este siglo, quiere decir Satanás. ¿Qué dice? Está entenebreciendo el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no le resplandezca, dice, la luz del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que Él está trabajando 24/7, 365, dando vueltas en tu casa, mandando legiones de demonios para que tú peques, para que no puedas escuchar la palabra, para estar mandando a otras personas, ¿verdad?, que te digan otras cosas, para que tú estés tomando, ¿verdad?, de internet y de todas esas cosas, todas esas patrañas, para que te desvíen de la verdad. Te va a mantener ocupada tu mente, te va a mandar dados de fuego y va a bloquear todo lo que pueda para que no, la palabra de Dios no pueda quedar en tu corazón. Y eso es lo que pasa, muchos vienen y se van. Por eso habla la Biblia de la semilla que es sembrada en el camino, en las piedras, en los espinos, y la que cae en tierra fértil. ¿Sí o no? Amén. Así que depende de nosotros. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren estar con Satanás? Es nuestra decisión, ¿verdad? Así que tenemos que evocarnos a entender las Escrituras. Amén. Y el enemigo está haciendo esfuerzos decididos para corromper el Evangelio, añadiéndole partes del ceremonial judío. ¿Cómo era el ceremonial judío? A ver, dígame. Dígame, ¿cómo era el ceremonial judío? Hacían sacrificios, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Cómo se vestían los sacerdotes? ¿Existe el sacerdocio ese hoy? ¿De acuerdo a la Biblia? No. No. ¿Dónde quedó el sacerdocio? Cuando Cristo murió en la cruz. Ahí quedó. Ya, el sacerdocio de Aarón, de todos los levíticos y todo eso, de los levitas, perdón, quedó ahí. El último templo que se hizo fue destruido. Ahora Dios ya no habita en esos templos. ¿Y qué dice Jesús? Que Él era el templo, ¿verdad? Que iba a ser destruido y que en 3 días Él lo iba a levantar. Ahora Jesús se presenta como el templo de Dios. Y los que creen en Jesús ahora son templos también de Dios. Amén. Fíjense. Y eso la gente no lo entiende. Así que los sacrificios, todo lo que se hacía anteriormente, ya no se puede copiar. Hay gente que está copiando de Levíticos. Hay personas que están haciendo el sacrificio. La misa es un sacrificio, ¿sí? Todas esas cosas son cosas del Antiguo Testamento. Nosotros no debemos copiarlo del Antiguo Testamento. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo explicaba la palabra Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Dice que cuando Jesús fue a bautizarse, porque Él solo se bautizó, le dijo: Juan, bautízame. Así que no, fue por su propio pie. Ahora el bautismo es así.
Tiene que ser por nuestro propio pie. Tenemos que decirle a la persona adecuada, bautízame. ¿Sí o no? Jesús no fue bautizado de niño. Y todas esas tergiversaciones de la palabra se están cometiendo hoy y la gente sí lo sigue. Son ciegos guiando a otros ciegos. ¿O no? Y aparte hay otros también que andan haciendo otras cosas. No crean, dice, ahora escuché ahí, salí, sabe qué día de Bodega Horrera, y me dice, oye, ¿te puedo predicar de Dios Madre? Le digo, Jesucristo te reprende. Los coreanos. ¿Eh? Jesucristo 135 veces, no sé, voy a buscar ese dato, pero él dijo, siempre se refirió a Dios Padre. ¿Sí o no? Jesucristo. Y dice, cualquier ofensa en contra del Padre o en contra del Hijo puede ser perdonada, pero algo que se diga en contra del Espíritu Santo, dice, no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el que viene. ¿A quién estaba mencionando Jesús ahí? A Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y Dios Espíritu. Y ellos no creen en eso y están predicando, y la gente tiene comezón de oír y va y escucha eso, y si no sabe bien la palabra, ¿qué pasa? Se confunde y comienza a creer en esas mentiras. ¿Sí o no? Y hay mucha gente que está predicando cosas extrañas y la gente tiene comezón de oír, andan escuchando, pero no estudian la Biblia, nada más quieren escuchar, no estudiar. Se les hace más fácil prender la televisión y escuchar predicaciones que atender la palabra. Pónganse a estudiar la palabra, pónganse a verificar que lo que están diciendo venga aquí en las Sagradas Escrituras. Y pídanle al Espíritu Santo que les revele la palabra para que no sean engañados. Porque la Biblia dice que aún los escogidos de Dios serían engañados. ¿O no? Porque Satanás es listo, es muy listo. Y aquellos que imponen tales doctrinas a otros, ¿verdad? Generalmente lo hacen con elocuencia, con jactancia. Así que, si no crees tú en eso, que ellos creen, que dice que tú eres un hereje y que eres un incrédulo. ¿O no? Pero la herejía viene cuando tú desobedeces la palabra. Ahí viene la herejía. La herejía es cuando tú estás confundiendo la palabra, cuando estás haciendo otra cosa que en contra de la palabra. Así que nuestro fundamento es Cristo, ¿y quién? Y los apóstoles. Tú no te puedes salir de ahí, porque entonces estás tergiversando la cosa. ¿Amén? ¿Qué dice Hechos 15:1? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, si no te circuncidas, dice, no puedes ser salvo. ¿Eso dónde se hacía? La ley. En la ley. En la ley. Y fue un trato que hizo Dios con Abraham. Por eso Pablo lo reprendió a Pedro, ¿no? Ahora, nuestra circuncisión, ¿dónde debe de ser? De acuerdo a la Biblia. En creer. Sí. Aquí. Ya lo que se hacía antes, nosotros ya no lo vamos a hacer. Ahora nuestra circuncisión es aquí, la pureza, la limpieza, tiene que ser aquí, en el corazón. ¿Amén? Entonces los indoctos e inestables son perturbados por ellos, desviados de su curso y están en peligro, ¿verdad?, de naufragar en la fe. Por lo tanto, ¿verdad?, un corazón establecido es aquel que está arraigado y cimentado en la verdad y anclado en Jesucristo. La doctrina ahora es la doctrina de la gracia. Y esa fue proclamada por los apóstoles. Fue proclamada, ¿verdad?, por los discípulos de Cristo.
¿Y es revestida por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de los que son de Él. Ahí tú puedes saber cuando estás en la verdad, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que te lleva a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces, hermanos, es el medio, ¿verdad?, divinamente designado para convertir a los elegidos de las tinieblas a la luz, del poder del enemigo al reino de su amado Hijo, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, los entendimientos son iluminados, ¿verdad?, para saber por el Evangelio que es la voluntad de Dios salvarnos. Amén. Y capacitados, ¿verdad?, para darnos cuenta personalmente de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Es importante, hermanos, desarrollar con la guía del Espíritu Santo, de personas también que tengan conocimiento correcto de la palabra, ¿sí?, para que nos puedan orientar. Y otro paso importante para no ser llevados por doctrinas extrañas es también tener una mente crítica para discernir. Hay que preguntar, ¿verdad? No te quedes con la duda, pregunta. Yo siempre fui muy preguntón. Y si no me sabían resolver bien, yo me metí a estudiar, yo hacía estudios, me iba todo el contexto bíblico. No me quedaba con la duda. Inclusive hubo veces que mis líderes, las personas que estaban a cargo de que yo aprendiera, tenían dudas de muchas cosas, no las sabían. Y yo me metí a estudiar todo el contexto bíblico y luego decía, no, lo que tú me dijiste está mal. Y se me quedaban, ¿cómo? ¿Ahora tú me vas a enseñar? Sí. Porque la Biblia dice esto y esto más. Y lo que tú me estás diciendo no es. Tenemos que ser críticos también. Tenemos que saber discernir. No te quedes con la duda. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque si no, se mueve el enemigo de manera fácil, ¿verdad? Y esto se logra por medio de la reflexión constante, cuestionando, razonando sobre las enseñanzas, sobre las experiencias, ¿sí? Estamos en medio de un mundo lleno de errores, de ruidos, de enseñanzas contradictorias, ¿verdad? Y Hebreos 13:9 nos recuerda que en la simplicidad de la gracia está nuestra verdadera fortaleza. Así que reflexionemos, hermanos, ¿sí?, cómo nutrir nuestro corazón con el amor de Dios y dejar que su gracia nos transforme, ¿verdad?, que cambie nuestras vidas y que nos mantenga firmes en el camino de la verdad. Y en cada paso que damos, que el eco de la gracia resuene en nosotros y que nos guíe, ¿verdad?, hacia una vida llena de fe. Así que, ¿tú quieres crecer en la fe? No depende de mí. Yo vengo y te enseño aquí la palabra. Depende de ti. Porque la fe, ¿de dónde viene? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tú tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer? La palabra la tienes que leer, la tienes que hablar, ¿verdad? Escucharte a ti mismo, ¿verdad? Lo que estás estudiando, lo que estás leyendo. ¿Sí? Y cuando escuches a otros, ¿qué es lo que vas a hacer si tú ya estudiaste la palabra? Yo recuerdo que había una maestra de castellano superior cuando estaba en la universidad y decía cada barbaridad. Y como yo estuve estudiando, ¿verdad?, en el seminario, yo había estudiado, bueno, los que saben que yo estuve estudiando para sacerdote y me salí.
y me enseñaron castellano superior, y cuando llego a la universidad me encuentro a una persona dando castellano superior, digo, ay, esto es bueno para mí, porque yo había estudiado. Y cuando le escucho decir cosas inconsistentes y que no eran ciertas, yo me paraba y le decía, maestra, eso no es así, porque esto es así, la etimología es esto lo significa, y comenzaba, y se enojó y me sacó de clase. Me dice, no me hagas quedar en vergüenza. Le digo, pero es que usted aprenda, no enseñe algo que está mal, usted le está enseñando mal. Dice, mejor échame la mano, dice, te voy a pasar con 10, pero no te metas. Y ya mejor me salí de clase. Imagínense, hermano, que ustedes estuvieran así de esa manera. No, hermanos. No se queden con la duda. Estudien la Biblia, porque dice que en ella está la vida eterna. San Juan 5:39, ahí búsquenlo. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace la palabra? Díganme. A ver, ¿cuál es el efecto de la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Dice en Efesios, que es viva. A ver. Y eficaz. Y eficaz. Y más. Cortante que una espada. de 2 filos. Que penetra, dice, hasta partir el alma, que discierne los pensamientos, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se va? De los tetuanos. Hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra la palabra, transforma todo. ¿Sí o no? ¿Y qué hace? Te lava, te santifica. Jesucristo, ¿qué dice en Juan 1:1? Fíjense lo que significa la palabra. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que te lo voy a traducir de otra manera. En el principio era la palabra era Dios. ¿No dice eso? Era con Dios y el verbo. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, ¿qué es? La palabra encarnada. Cuando tú lees la palabra, va Jesús ahí. Cuando la atesoras en tu corazón, ahí está Jesús. Amén. Cuando Dios hizo los cielos, ¿qué dijo? ¿Qué soltó? ¿Qué le dijo? Hágase, ¿qué dice? Los cielos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué le dijo al mar? Salgan seres vivientes de ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Salieron seres vivientes, ¿verdad? Y a la tierra, ¿qué dice? Fructifica, da plantas, da de toda especie, ¿verdad? Frutos y todo. ¿Y qué pasó? Se hizo, ¿verdad? Por la palabra. Por eso la palabra es tan importante en nuestra vida. La palabra te va a cambiar, te va a aumentar la fe. Y cuando tú sueltas la palabra, dice que hay más de 3,400 promesas, y esas son para ti. Y cuando tú las sueltas, Señor, tú dices en tu palabra, Isaías 41:10, que dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando tú sueltas esa palabra y la crees en tu corazón, ahí va el poder de Dios y las cosas cambian. Por eso necesitamos la palabra. ¿Cuántas promesas te sabes? Ninguna. Muchos que dicen, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no dice eso. Y hay muchas cosas que estamos tergiversando por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y si te pones a escuchar a personas que están enseñando mal, vas a estar más confundido que ese murciélago. Entonces, hermanos, aquí Hebreos, ¿verdad?, se relaciona con otros pasajes en la Biblia que enfatizan la importancia de la verdad y enfatizan la verdad de la gracia. Dice Gálatas capítulo 1, versos 6 y 9. Ya vamos a terminar, para los que tienen sueño. ¿Qué dice? Gálatas 1, versos 6 al 9. Alguien que se pare con voz fuerte. Gálatas
Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Aquí Pablo está advirtiendo a los Gálatas, ¿verdad?, sobre las distorsiones. ¿Qué dice? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si en algún os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está. Dice que el que tergiverse el evangelio sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Así que desde el momento en que están tergiversando la palabra, están siendo malditos. Y están predicando doctrinas de demonios. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 2, verso 8? Aquí está exhortando Pablo a los creyentes a no ser cautivos, ¿verdad?, de filosofías y tradiciones humanas. La filosofía del hombre, ¿cómo es? ¿Qué dice la Biblia? Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y ocas sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo, y no según a Cristo. Ahí está. Dice que la filosofía del hombre es terrenal y es diabólica. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Jeremías 17, 5 y 6. Y muchas veces andamos creyendo en los hombres, hasta las manos les besan. ¿O no? Yo sé que hay hombres verdaderos, hay hombres que están estudiando la Biblia y tienen el corazón para predicar la Biblia. Dice, a eso respeta. Pero no vayan más allá. Solamente hay uno que debe llamar Padre y es a Dios. Amén. Y estos pasajes, hermanos, refuerzan la idea de que la verdad de Dios debe de ser nuestra guía y que tenemos que ser cautelosos con esas influencias, ¿verdad?, que nos pueden desviar de la fe. No dejes, ¿sí? Si vas a escuchar a otro, bueno, primero estudia la Biblia para que lo que te estén enseñando tú lo estés comparando con la Biblia y sepas si te están predicando la verdad. No te dejes llevar, porque te van a engañar. El diablo es muy inteligente. Estuvo allá en el cielo con Dios y se trajo la tercera parte de los ángeles. Imagínate el poder del engaño que tiene ese ser, que se trajo la tercera parte de los ángeles que servían a Dios y quiso ser igual a Dios y quiso quitar a Dios de su trono. Por eso él ya no tiene perdón. Y los ángeles que se vinieron tampoco. Hay un lugar para ellos y es el lago de fuego. Y los que lo sigan a él por todas esas cosas que él anda haciendo o inventando, se van a ir con él. Así que nosotros tenemos que seguir a Dios. ¿Y cómo lo vas a seguir si no conoces a Dios? El carácter de Dios aquí te lo expresa la Biblia. Lo que Dios quiere aquí te lo dice la Biblia. Lo que tú tienes que hacer, la Biblia lo dice. Es el manual de vida que Dios nos dejó. Pero nosotros andamos ocupados en internet, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos a YouTube? ¿Cuántas horas le dedicamos a ¿cómo se llama? Instagram, ¿verdad? Yo no sé, no tengo eso. O al Facebook, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos te lees al día? Ni uno, no te sabe ni un texto. Si tú estudiaras 3 capítulos diarios de la Biblia en un año, te la leerías toda la Biblia. Pero sí te puedo decir que te pasas horas en el Face o en el YouTube, destruyendo tu mente. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tú metes a tu mente, eso se va a tu corazón. Y después vas a estar haciendo eso. ¿Sí o no? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Vamos a ponernos de pie. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido, Señor, dada. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Dios, ayúdanos, bendito Dios, a entender tu palabra. Sabemos que tú dejaste al Espíritu Santo para enseñarnos. Cuando Cristo subió al cielo, dice, me voy, pero no los voy a dejar solo.
Solos dice, voy a mandar mi Espíritu Santo para que los lleve a toda verdad y a toda justicia. Dice, Él estará a su lado, será un paracleto, será su maestro. Y sabremos que el nuevo nacimiento viene con la presencia del Espíritu Santo. La palabra es revelada por medio del Espíritu Santo. El ministerio es también soportado por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a comprender, abrir, Señor, nuestro corazón a tu palabra. Poner, Señor, todo nuestro entendimiento, Señor, todo nuestro conocimiento, todo, bendito Dios, nuestro corazón a las instrucciones que tú nos das, Señor, en el Evangelio, Señor. Hoy en día, Señor, hay muchas personas que están yendo y arremetiendo en contra de tu palabra. Y sabemos, Dios, que podemos comprobar lo que dice la Biblia. Podemos vivir, Señor, lo que dice las Sagradas Escrituras. Y puede haber un cambio, Señor, significativo, Señor, en nosotros. Porque ahí viene, Señor, dice la Biblia que el que no tiene tu espíritu no es tuyo, Señor. Porque el Espíritu Santo da testimonio de los que son de Él. Padre, perdónanos, Dios, por nuestra negligencia. Tu palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Somos negligentes, Señor, en muchos aspectos de la palabra. Hemos fallado, Señor, en muchas instrucciones de tu palabra. Dice la Biblia que el necio es el que dice, Señor, que no hay Dios. Solo el necio no atiende tu llamado, Señor. No permitas que seamos necios, sino que seamos dóciles a tu palabra. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad y toda justicia. No permita, Señor, que seamos engañados, Señor. Y que lo que aprendamos, bendito Dios, podamos cimentarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Padre, en tus manos yo pongo la vida de todos. Padre, bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
que la paz de Jesús y que la comunión con su Santo Espíritu sea con ustedes. Dios los bendiga. Yo quisiera que pasaran a saludar, a darle un abrazo a